Un ingeniero humilla a un albañil anciano frente a todos, sin saber que estaba frente a una leyenda viva de la construcción. Bienvenidos a Cuentos de Conquista. Antes de comenzar, por favor denle like y suscríbanse para que podamos seguir creando historias como esta. El sol comenzaba a calentar las estructuras desnudas de un enorme complejo en construcción, una de las obras más ambiciosas de la ciudad de Monterrey. Allí, entre el ruido de las grúas, el polvo suspendido en el aire y el eco de los martillos, los obreros se movían como piezas de una máquina perfectamente sincronizada. Cada uno conocía su lugar, su rol, su herramienta. Pero ese día no, era como cualquier otro. Ese lunes por la mañana, la constructora había asignado un nuevo capataz al proyecto. El ingeniero Santiago Méndez, un hombre joven de traje bien planchado y modales impecables, pero con un historial de liderazgo rígido y poca paciencia para errores. Había sido enviado por la dirección central para poner orden después de algunos retrasos en la entrega. Desde el primer momento en que pisó el terreno, Santiago dejó claro que venía a imponer autoridad. «Quiero resultados, no excusas. No estoy aquí para hacer amigos», dijo con voz firme, mientras los obreros detenían su trabajo para escucharlo. Entre ellos estaba don Efraín, un albañil de cabello gris y manos curtidas por décadas de esfuerzo. Vestía un overol descolorido, botas gastadas y una mirada serena, como si nada pudiera sorprenderlo. No hablaba mucho, pero todos lo respetaban. Había trabajado en decenas de obras por todo el país, levantando estructuras que hoy eran orgullo urbano. Santiago, sin embargo, lo miró como si fuera cualquier otro peón más. «¿Ese es el encargado?» «¿De la cimentación?», preguntó en voz baja al arquitecto asistente. «Sí, ingeniero. Don Efraín es de los más experimentados. Nunca ha fallado». «Experiencia sin técnica es igual a nada», murmuró con desdén. Durante el primer recorrido por la obra, Santiago no tardó en notar una pared recién levantada por el equipo de don Efraín. Se detuvo en seco, frunció el ceño y llamó la atención de todos con un silbido corto. «¡Detengan todo!», gritó, señalando la estructura. «¿Quién hizo esto?». Los obreros se miraron entre ellos, nerviosos. Don Efraín, con calma, se adelantó. «Mi equipo, ingeniero. Yo supervisé cada paso». Santiago soltó una risa corta, sarcástica. «¿Y se siente orgulloso de esto? Las líneas no están perfectamente alineadas. La mezcla está demasiado seca y el ángulo de la esquina no es exacto». «Esto es una vergüenza», dijo, mientras señalaba la pared con una vara metálica. El silencio se apoderó del lugar. Algunos obreros bajaron la mirada, incómodos. Otros contenían el enojo, pero don Efraín no se inmutó. Observó al joven ingeniero, con serenidad, sin una pizca de confrontación. «Puede que no le guste, ingeniero, pero esa pared está hecha para durar», respondió con voz baja pero firme. «¿Ah, sí? ¿Y qué autoridad tiene usted para decirme cómo debe construirse una estructura?», preguntó Santiago dando un paso al frente. «Ninguna autoridad, solo los años», replicó don Efraín. La tensión era palpable. Santiago lo miró de arriba abajo con desprecio. «Dígame algo. ¿Quién le enseñó a construir así?». La pregunta resonó como un golpe seco en medio del murmullo de fondo. El comentario no era solo una crítica, era una humillación disfrazada de curiosidad. Don Efraín, sin levantar la voz, respondió: «Un hombre que construyó medio país con las manos y con el corazón». Santiago sonrió con superioridad. «Vamos a ver si esas manos saben algo de precisión. Mañana a primera hora, usted va a levantar una estructura frente a mí, solo. Quiero ver si es tan bueno como cree». Los obreros se quedaron en shock. El ingeniero estaba desafiando públicamente al albañil más respetado de la obra, pero don Efraín no se defendió. Solo asintió con la cabeza y volvió a su puesto. «Hasta mañana, ingeniero».
dijo, como si no le preocupara en absoluto. Santiago giró sobre sus talones y se alejó, creyendo que había ganado. Lo que no sabía era que acababa de desafiar al hombre equivocado. El sol apenas había comenzado a asomar por encima de los edificios cuando los primeros obreros llegaron al sitio de construcción. Pero ese día no fue el habitual sonido de mezcladoras ni el eco de voces lo que llenaba el aire. Era el susurro inquieto de la curiosidad. Todos hablaban en voz baja, girando la mirada una y otra vez hacia el mismo lugar, un espacio limpio, despejado, marcado con cuerdas y estacas. Era ahí donde se llevaría a cabo lo que muchos ya llamaban el duelo del albañil contra el ingeniero. Las 7 en punto, Santiago Méndez apareció, impecable como siempre, con casco blanco, camisa almidonada y un bloc de notas en la mano. Caminaba como si cada paso reafirmara su autoridad. Saludó brevemente al supervisor y luego se dirigió directo al área marcada. ¿Dónde está?, preguntó sin mirar a nadie en particular. Allí, ingeniero, dijo uno de los obreros, señalando con el mentón hacia un rincón de la obra. Don Efraín ya estaba allí. Había llegado antes que todos. Vestía su mismo overol desgastado, su casco verde, y sostenía una vieja herramienta de albañil que parecía haberlo acompañado toda la vida. No dijo nada, solo observaba con calma, como si supiera que el tiempo hablaría por él. Muy bien, anunció Santiago en voz alta. Aquí está el plano. Quiero que levante exactamente esta estructura, respetando cada medida al milímetro. Usará solo los materiales y herramientas disponibles en el sitio. Nada de ayuda. Quiero ver de qué está hecho. Don Efraín tomó el plano sin pronunciar una sola palabra. Lo observó por unos segundos, asintió levemente y se agachó a revisar los materiales. Santiago cruzó los brazos y se quedó de pie, junto a un pequeño grupo de técnicos jóvenes que lo acompañaban, en todos con sonrisas contenidas. «Esto va a ser interesante», susurró uno. «Va a tardar todo el día y aún así va a fallar», respondió otro. Pero a diferencia de sus expectativas, don Efraín no dudó. Se movía con una fluidez que solo tienen quienes han repetido los mismos movimientos durante años. Mezcló el cemento con precisión, ajustó los niveles sin necesidad de verificar más de una vez y comenzó a colocar los bloques como si estuviera siguiendo una partitura invisible. Los obreros que antes estaban en sus tareas comenzaron a detenerse poco a poco. Se acercaban en silencio, fingiendo revisar herramientas o materiales, pero en realidad solo querían ver. Querían entender qué haría ese hombre que había sido desafiado frente a todos. A media mañana, la estructura comenzaba a tomar forma. Santiago, que había permanecido en silencio hasta entonces, se acercó con su bloque en mano. Sabe que ese ángulo debe estar a 45.3 grados exactos, ¿verdad? Lo sé, respondió don Efraín sin mirar. ¿Y cómo lo mide? ¿Con su intuición? Con mis ojos, mi nivel y mis años, dijo mientras seguía trabajando. Los técnicos rieron por lo bajo. Santiago forzó una sonrisa, pero por dentro algo comenzaba a incomodarlo. Pasaban las horas, y la estructura no solo estaba tomando forma, sino que tenía una armonía extraña, una belleza inesperada. Cada bloque estaba colocado con una simetría que no necesitaba explicaciones. Era el tipo de precisión que no se aprende en libros, sino con décadas de experiencia. Alrededor de las 3 de la tarde, la pequeña estructura estaba terminada. Era una réplica exacta del plano, pero mejorada. Las uniones eran limpias, los acabados perfectos. Parecía casi imposible que alguien lo hubiera hecho solo y en tan poco tiempo. Santiago se acercó en silencio, con el ceño fruncido. Inspeccionó cada rincón, midió. Revisó niveles, buscó errores, no los encontró.
Esto no prueba nada, dijo en voz baja, sin dirigirse a nadie en particular. ¿Le gustaría que la desmonte y la rehaga frente a usted?, preguntó don Efraín con un tono neutro. Santiago lo miró. Por primera vez notó algo extraño en esos ojos serenos. No había desafío, no había orgullo, solo una certeza sólida, inamovible. No es necesario, dijo el ingeniero, alejándose con rapidez. Mañana quiero verlo en mi oficina. Y se fue. Los murmullos comenzaron de inmediato. Los obreros se acercaron a don Efraín, algunos con sonrisas, otros con incredulidad. Don Efra, ¿de dónde sacó esa técnica? ¿Cuántos años lleva haciendo esto? ¿Usted fue maestro de alguien famoso? Don Efraín no respondió a ninguna pregunta. Solo se quitó el casco, se limpió el sudor con el dorso de la mano y miró al cielo. Solo hago lo que amo, dijo, y con eso volvió a su lugar de siempre, como si nada hubiera pasado. Pero todos sabían que algo había cambiado, porque ese día, sin levantar la voz, sin hacer alarde, don Efraín había demostrado que a veces los verdaderos maestros no necesitan títulos. Al día siguiente, a las 8 en punto, don Efraín subió las escaleras de la oficina principal de la obra. Caminaba con paso firme, sin apuro, como si supiera exactamente lo que iba a encontrar. Llevaba las manos limpias, la ropa de siempre, y una expresión imperturbable. Cuando llegó frente a la puerta de vidrio donde decía «Oficina de Dirección Técnica», golpeó suavemente y esperó. «Pase», respondió una voz fría del otro lado. Santiago Méndez estaba sentado detrás de un escritorio moderno, con una taza de café intacta y una expresión seria. No era la misma sonrisa arrogante del día anterior. Esa se había desvanecido. «Tome asiento», indicó, sin mirarlo, directamente. Don Efraín se sentó con tranquilidad. No cruzó los brazos, no se encorvó. Solo esperó. Santiago entrelazó los dedos sobre el escritorio, mirándolo por fin. «No voy a negar que lo que hizo ayer fue impresionante, sorprendente incluso. Pero eso solo hace que me pregunte algo más importante». Hizo una pausa. «¿Quién es usted realmente?». Don Efraín no respondió. «He trabajado con obreros durante años», continuó el ingeniero. «Buenos, malos, mediocres. Algunos hábiles, otros torpes. Pero usted trabaja con una precisión que no he visto ni en arquitectos con títulos internacionales». Santiago se levantó, caminó hacia una estantería y sacó una carpeta de cartón viejo. Busqué su expediente en el archivo de empleados. Lo curioso es que no hay casi nada. Nombre, edad estimada, un número de identificación, sin referencias, sin historial, sin certificaciones. Volvió a mirarlo, ahora con un dejo de frustración. ¿Por qué alguien como usted trabajaría de albañil común en silencio, sin destacar? ¿Por qué esconder un talento como el suyo? Don Efraín se inclinó hacia adelante lentamente. ¿Es por eso que me llamó? ¿Para preguntarme por qué no tengo un diploma enmarcado? No se burle, respondió. Santiago, ahora visiblemente alterado. Esta no es una simple obra, es un proyecto con inversionistas internacionales. No puedo permitirme tener un misterio entre mis filas. Entonces despídame, dijo Efraín, sin cambiar de tono. El silencio cayó como un golpe seco. Santiago lo miró con incredulidad. ¿Eso quiere? ¿Que lo eche? No me interesa quedarme. Donde no soy bienvenido. Santiago se quedó mudo por unos segundos. Luego respiró hondo y se sentó de nuevo. No es tan simple. Los jefes del proyecto vieron las fotos de la estructura que construyó ayer. Uno de ellos, un ingeniero colombiano, pidió hablar con usted personalmente. Dice que su técnica es idéntica a la de un maestro constructor legendario que trabajó en Medellín hace años. Un tal Manos de Piedra.
Los ojos de don Efraín se entrecerraron apenas. «Nunca escuché ese nombre», dijo, aunque su voz traicionó una sombra de reconocimiento. «¿Está seguro?», insistió Santiago. Ese hombre desapareció sin dejar rastro, pero dejó detrás una leyenda. Se decía que podía levantar estructuras enteras sin planos, que su precisión era milimétrica, que enseñaba con una mezcla de matemática, intuición y alma. «Suena como un cuento bonito», respondió Efraín levantándose. «¿Algo más?». «Sí», dijo Santiago antes de que saliera. «Esta obra recibirá una auditoría internacional en 2 semanas y van a inspeccionar todo. Quiero que usted se encargue de la cimentación del bloque principal. Si hay algo que ocultar, más vale que lo diga ahora». Don Efraín se giró desde la puerta. «Lo único que oculto son las ganas de explicarme». Y salió, dejando al ingeniero con más preguntas que respuestas. Mientras tanto, abajo, los obreros comentaban cada vez con más entusiasmo lo ocurrido el día anterior. Algunos decían que don Efraín había trabajado en proyectos secretos del gobierno. Otros aseguraban que lo habían visto hace años construyendo un puente sin planos, solo con cuerdas y una vara de madera. Pero ninguno sabía la verdad. Esa tarde, Santiago decidió hacer algo que no había hecho en mucho tiempo. Llamó a su padre, un viejo ingeniero retirado que había sido leyenda en sus años mozos. «Papá, ¿te suena a alguien apodado Manos de Piedra?». La voz del otro lado quedó en silencio unos segundos. «¿Dónde escuchaste ese nombre?». «En la obra. Uno de los obreros trabaja como si fuera él. Tiene unos 60, cabello gris, mirada tranquila». «Exactamente. Santiago, si es él, no estás frente a un simple albañil, estás frente al mejor constructor que este continente haya visto». La línea quedó muda. Santiago bajó el teléfono lentamente. Con una mezcla de asombro y miedo, había tratado de humillar a una leyenda, y lo peor, lo había hecho frente a todos. Al día siguiente, la obra no parecía la misma. El ambiente estaba cargado, pero no de tensión, sino de una energía diferente. Como si todos supieran que algo grande estaba por ocurrir, aunque nadie pudiera nombrarlo con certeza. Los obreros hablaban en susurros, compartiendo teorías, anécdotas, especulaciones. Algunos juraban que don Efraín había sido maestro de ingenieros en el pasado. Otros afirmaban que había construido hospitales y bibliotecas sin un solo error de cálculo. Incluso se decía que había rechazado premios por no querer figurar. Yo lo vi levantar un arco perfecto sin usar una sola plantilla, contaba un obrero con entusiasmo. Usó solo sus ojos y una cuerda. Dicen que trabajó en el túnel de los Andes, agregaba otro, pero lo hizo con otro nombre. Los rumores se esparcían como fuego en pasto seco. Y en el centro de todo, sin prestarle atención a ninguna palabra, estaba él, don Efraín, trabajando como siempre en silencio, con una paciencia que desconcertaba. Pero no todos estaban cómodos con la situación. En la oficina, Santiago Méndez leía y releía los correos que había recibido durante la noche. Uno de ellos, de un colega en Bogotá, incluía una fotografía borrosa en blanco y negro, un joven obrero con rostro sereno y manos cubiertas de cal, parado frente a una iglesia recién construida. En la parte inferior, un nombre escrito a mano: Efraín Ortega, 1983. El ingeniero se pasó las manos por el rostro, frustrado. Su instinto profesional le gritaba que ese hombre no debía estar en una obra como peón común. Pero su orgullo, herido por la escena del desafío público, no le permitía aceptar la verdad con facilidad. «¿Qué haces aquí, viejo?», murmuró para sí. «¿Por qué esconderte entre los ladrillos?». A media mañana, un supervisor entró de golpe a su oficina. «Ingeniero, disculpe la interrupción. Hay un periodista afuera. Dice que quiere hablar con el maestro constructor de la obra». Santiago se levantó de inmediato. «¿Qué periodista?». «Un tal Ricardo Beltrán.
Viene de una revista de arquitectura. Alguien le habló del desafío de anteayer y... Bueno, parece que la historia se esparció. Santiago bajó las escaleras con pasos pesados. Afuera, junto al portón principal, un hombre con cámara colgada al cuello y libreta en mano esperaba pacientemente. Buenos días, soy Ricardo Beltrán de Construcción y Futuro. Me dijeron que aquí trabaja un albañil que dejó a todos boquiabiertos. Aquí trabajan muchos buenos hombres, respondió Santiago con frialdad. No estamos dando entrevistas. No es cierto que uno de sus obreros levantó una estructura entera solo en tiempo récord, con una precisión que ni los arquitectos podían creer. Santiago lo miró a los ojos. Eso no prueba nada. A veces la gente exagera lo que no entiende. Ingeniero, dijo el periodista con voz más baja. Lo he visto antes. Cuando la historia es demasiado buena para ser ignorada, no tarda en encontrar su camino. ¿Está seguro de que quiere tapar esto? Pero Santiago no respondió. Dio media vuelta y regresó a la obra, con el corazón latiendo más rápido de lo normal. Esa tarde, algo inusual sucedió. Don Efraín fue llamado a la sala de reuniones del módulo administrativo, una invitación formal que jamás se extendía a los obreros. Cuando entró, encontró a Santiago, al arquitecto jefe y a un hombre que no conocía, un representante de la empresa inversionista. «Buenas tardes, señor Ortega», dijo el desconocido, estrechándole la mano con respeto. «Soy Álvaro Rivas, director técnico de la firma colombiana que financia este proyecto». Efraín levantó una ceja. «Solo me dicen don Efraín, señor». «Pues don Efraín», continuó Rivas. «Ayer vi las imágenes de su trabajo, también los planos originales y las mediciones del resultado. Quisiera saber, ¿dónde aprendió usted a construir así?» El albañil se mantuvo en silencio por unos segundos. Luego respondió sin rodeos. «Aprendí de mi padre. Él me enseñó a sentir. Cada línea, a medir con los pies en la tierra y los ojos en el cielo. Nunca tuve títulos, pero tuve tiempo. Y eso vale más que cualquier papel». Santiago lo observaba, sin saber si admirar o envidiar esa serenidad. «Nos gustaría que liderara una sección especial del proyecto», intervino Rivas. «Una estructura conmemorativa dentro del parque urbano, o que rodeará a los edificios. Será una obra simbólica. Queremos que lleve su firma». El silencio fue absoluto. El viejo constructor bajó la mirada. Parecía pensar con profundidad, como si cada palabra que fuera a decir pesara toneladas. «No me interesa figurar», dijo finalmente. «Si quieren que lo construya, lo haré. Pero no pongan mi nombre, que sea por la obra, no por mí». Rivas sonrió. «Como quiera, solo haga lo suyo». Efraín asintió, se levantó y se marchó sin más. Y una vez más, sin proponérselo, sin quererlo, don Efraín volvía a dejar huella donde nadie lo esperaba. Durante los días siguientes, la obra entera pareció girar en torno a un nuevo punto de atención, el espacio donde se construiría la estructura conmemorativa. A simple vista, era solo un terreno llano, delimitado por estacas de madera y cintas amarillas. Pero para muchos de los obreros, aquel sitio tenía algo distinto, como si esperaran que algo mágico surgiera de allí. Don Efraín llegaba temprano, como siempre. No hablaba con nadie más de lo necesario. No daba discursos ni instrucciones pomposas. Solo trabajaba, pero no era un trabajo común. Cada movimiento tenía intención. Cada ladrillo colocado parecía responder a un ritmo silencioso que solo él entendía. No usaba planos, no consultaba mediciones, a veces ni siquiera marcaba con tiza. Sus manos parecían saber solas lo que debían hacer. Los obreros comenzaron a acercarse por cuenta propia, primero con curiosidad, luego con respeto. Algunos ofrecían ayuda, otros solo querían observar, pero todos, sin excepción, sentían
que estaban presenciando algo especial. ¿Cómo sabe exactamente dónde debe ir cada piedra?, preguntó uno de los más jóvenes. Porque la piedra te lo dice, respondió Efraín sin detenerse. Solo hay que escuchar. Aquel tipo de respuestas, lejos de sonar poéticas, resultaban extrañamente prácticas viniendo de él. No había soberbia ni deseo de enseñar, solo verdad. Mientras tanto, desde la oficina de dirección, Santiago Méndez lo observaba todo por la ventana. Había algo dentro de él que no lograba entender. Parte de él sentía admiración, otra parte, incomodidad. Nunca había sido el tipo de hombre que aceptaba fácilmente estar en segundo plano, y mucho menos ante alguien sin título ni prestigio. Esa tarde, mientras revisaba reportes en su escritorio, volvió a recibir una visita inesperada. Toc, toc, era Ricardo Beltrán, el periodista. «Ya le dije que no estamos dando entrevistas», replicó Santiago sin levantar la vista. «No vengo por eso», respondió el reportero. «Vengo a mostrarle algo». Colocó sobre el escritorio una carpeta con documentos antiguos, fotografías y recortes de periódico amarillentos. «¿Qué es esto?» «Parte del legado perdido de un constructor que desapareció hace más de 30 años. Uno que trabajaba sin planos, que levantó un puente en Bogotá en tiempo récord, que fue llamado el arquitecto invisible. Mire bien las fotos. Compare los detalles con lo que ese hombre está haciendo ahí afuera». Santiago hojeó lentamente el contenido. En una de las imágenes, un joven canoso aparecía sosteniendo una regla de madera y una cuerda de medición. Sus ojos, aunque más jóvenes, eran los mismos, serenos, profundos, firmes. El rostro de don Efraín. «¿Está sugiriendo que es él?» «No lo sugiero», dijo Ricardo. «Lo afirmo. Hablé con obreros retirados en Medellín. Uno de ellos me mostró una vieja carta de recomendación con ese mismo rostro. El nombre no importa. Lo que importa es que, si es quien creo, estamos frente a una leyenda viva». Santiago cerró la carpeta con fuerza. «¿Y qué quiere que haga? ¿Que lo suba a un pedestal? ¿Que lo convierta en símbolo de la obra?» «No, solo no lo estorbe», respondió el periodista, y se marchó sin más. Esa noche, Santiago no pudo dormir. Daba vueltas en la cama, con la mente invadida por recuerdos. Su padre, también ingeniero, le había enseñado que en toda obra había dos tipos de hombres: los que dibujaban y los que sabían construir. Y muy pocos sabían hacer ambas cosas. Los verdaderos constructores, le había dicho alguna vez, no necesitan hablar. Solo hay que mirar lo que hacen y escuchar lo que su obra dice. A la mañana siguiente, Santiago llegó a la obra más temprano que nunca. Caminó hasta la zona del monumento y se quedó parado frente a la estructura a medio levantar. No era grande ni ostentosa, pero tenía algo que no se podía medir. Don Efraín estaba allí, preparando mezcla. Lo vio llegar, pero no se detuvo. «¿Qué representa lo que está construyendo?», preguntó Santiago sin rodeos. El viejo albañil hizo una pausa breve. «Memoria. Esta obra no será una torre ni una estatua. Será una cicatriz visible para que la ciudad recuerde lo que fue y lo que perdió». ¿Y qué fue? Un lugar donde los hombres sabían construir juntos, sin pisarse. Santiago no dijo nada. Se quedó en silencio, mirando cómo Efraín volvía al trabajo, como si nada importara más que colocar bien la siguiente piedra. Y por primera vez en su vida, el joven ingeniero sintió que quizás aún le quedaba mucho por aprender. El monumento avanzaba a un ritmo constante, casi ritual. No se escuchaban gritos, ni órdenes apuradas, ni el desorden típico de una obra bajo presión. En su lugar había algo que rara vez se encontraba en una construcción moderna: armonía. Los obreros que se acercaban a trabajar con don Efraín no eran asignados por los supervisores. Se ofrecían voluntariamente cada vez más.
Jóvenes y veteranos, aprendices y maestros, todos querían ser parte de lo que él estaba levantando. Porque sabían, aunque no pudieran explicarlo, que no era una estructura común. Santiago Méndez lo notaba, aunque no lo admitiera en voz alta. Desde su oficina observaba la concentración con la que los trabajadores seguían a ese hombre silencioso. Y por dentro, una sensación incómoda crecía día tras día. «Están dejando de verme a mí como la figura de autoridad», murmuró en una de sus reuniones privadas. «¿Qué pasa si todos empiezan a seguirlo a él?» El arquitecto jefe, un hombre de mediana edad con más experiencia que Ego, respondió sin rodeos. «Tal vez eso no sea algo malo, ¿no lo ves? Está convirtiendo una simple estructura simbólica en el corazón del proyecto. ¿Y acaso no debería ser así?», dijo el arquitecto levantando una ceja. «¿Qué prefieres? ¿Una obra vacía construida rápido o algo que perdure por generaciones?» Santiago apretó los dientes, pero no respondió. Mientras tanto, en el terreno del monumento, don Efraín trabajaba con más calma que nunca. Una tarde, uno de los jóvenes obreros, Adrián, se le acercó con una expresión entre admiración y duda. «Don Efraín, ¿puedo hacerle una pregunta?» «Claro». «¿Por qué nunca aceptó un cargo más alto? Un puesto de supervisor o de ingeniero? Usted podría estar sentado en una oficina como los demás, dando órdenes». Don Efraín dejó la paleta en el balde y se limpió las manos con un trapo. «Porque no vine a esta vida a mandar. Vine a construir, pero usted sabe más que todos los que mandan. Saber no siempre significa tener el poder, y tener el poder no significa tener la razón». Adrián lo miró como si acabara de escuchar algo que no podría olvidar jamás. «¿Y no le molesta que algunos lo traten como un simple obrero? Solo molesta cuando uno olvida quién es. Yo sé quién soy, y eso me basta». Esa noche, el joven escribió esas palabras en su cuaderno de anotaciones. Años más tarde, todavía las recordaría, pero no todos compartían esa admiración. Algunos supervisores más jóvenes comenzaron a ver a don Efraín como una amenaza. Comentarios sarcásticos se hacían más frecuentes, cuchicheos en los pasillos, intentos de minimizar su trabajo. Uno de ellos, Julián, encargado de seguridad estructural, incluso llegó a decir en voz alta: «Al final del día sigue siendo un viejo con buena mano, pero no olvidemos que los cálculos los hacemos nosotros». Y aunque esas palabras no llegaron directamente a don Efraín, Santiago las escuchó, y por primera vez no las corrigió. Pero el destino tiene una forma curiosa de poner las cosas en su lugar. Unos días después, llegó a la obra un grupo de estudiantes de ingeniería civil de una universidad local. Venían a observar el proceso constructivo como parte de un proyecto académico. Cuando se enteraron del monumento, insistieron en verlo, y al estar allí, quedaron boquiabiertos. «¿Quién diseñó esto?», preguntó uno de los estudiantes. «No hubo diseño en papel», respondió uno de 1900, los obreros. «Lo hizo don Efraín con sus manos y su cabeza». Los chicos no podían creerlo. «¿Puedo medirlo?», dijo uno sacando una regla láser. «Está simétrico». Tras varios minutos de medición, los resultados fueron sorprendentes. Cada línea, cada ángulo, cada punto de unión estaba perfectamente nivelado, con un margen de error menor al de una estructura hecha con escáner 3D. Uno de los profesores del grupo, con décadas de experiencia en estructuras, murmuró casi sin aire: «Esto es arte, es geometría pura». Sin fórmulas, los estudiantes comenzaron a sacar fotos, a grabar videos, a compartir lo que estaban viendo. Esa misma noche, una publicación en redes sociales se volvió viral. Un monumento construido sin planos por un albañil de más de 1260 años. Mejor que cualquier diseño por computadora. ¿Quién es don Efraín?
En cuestión de horas, medios locales, revistas de arquitectura y cuentas especializadas comenzaron a hacer eco de la historia. Pero mientras el mundo se preparaba para conocer el nombre que él nunca quiso que resaltara, don Efraín dormía en paz, porque su única ambición era que su obra hablara por él. Los días siguientes fueron un torbellino inesperado. El video del monumento en construcción, junto a la historia de un albañil que construye mejor que un ingeniero, fue replicado por páginas de arquitectura, cuentas de inspiración e incluso por profesionales del extranjero. El nombre de don Efraín, aunque no aparecía en ninguna publicación oficial, comenzó a correr de boca en boca como un susurro reverente. En la obra, el ambiente cambió de forma casi imperceptible. Los obreros ahora lo saludaban con más respeto. Los supervisores, que antes lo ignoraban, ahora lo observaban en silencio, cuidando cada palabra al pasar junto a él. Incluso algunos ingenieros jóvenes comenzaron a buscar excusas para acercarse. Don Efraín, ¿cómo hace para mantener el nivel sin medir tantas veces? ¿Y podría enseñarnos cómo calcula la resistencia de los cimientos con solo mirar el terreno? Es cierto que trabajó en el puente colgante de Villa Unión. Él nunca confirmaba nada. Respondía solo con lo justo, evitando los elogios como quien esquiva la lluvia con un sombrero viejo. Pero esa humildad solo aumentaba el misterio, y eso precisamente comenzó a desesperar a Santiago Méndez. Porque mientras la figura del viejo constructor crecía como leyenda viva, la suya comenzaba a desdibujarse. Era él quien debía ser la cabeza visible del proyecto. Él, el ingeniero joven, ambicioso, formado en las mejores universidades. No un obrero anónimo. La gota que colmó el vaso llegó en forma de correo electrónico. El director general del grupo inversionista le escribió: personalmente, Santiago, el monumento que se está construyendo ha generado una imagen positiva inesperada. Estamos considerando destacar esa sección del proyecto en nuestra campaña de marketing. Queremos conocer más sobre su autor. Santiago apretó los dientes al leerlo. No respondió de inmediato. Caminó por su oficina como un león enjaulado, hasta que tomó una decisión. «Quiero saber todo sobre ese hombre», le dijo a Julián, el supervisor. «Todo. Nombre completo, historial laboral, de dónde vino, con quién trabajó antes. Si tiene algo que ocultar, lo voy a encontrar». Horas después, recibió una carpeta con documentos que parecían inofensivos, registros de obra antiguos, firmas borrosas en listas de personal y una ficha médica. Pero había algo que llamó su atención, una hoja archivada con un sello rojo que decía «Acceso restringido». Era un expediente cerrado de una antigua obra del gobierno en la frontera norte. No decía mucho, pero en los márgenes había anotaciones a mano, precisión milimétrica sin explicación técnica, retiro voluntario repentino, nunca quiso dar su nombre real. Santiago frunció el ceño. «¿Qué escondes, viejo?» A la mañana siguiente lo encontró solo en la zona del monumento. Don Efraín estaba terminando un arco de entrada tallado en piedra. Santiago se acercó con la carpeta en la mano. «Quiero hablar con usted», dijo, sin rodeos. Efraín no respondió. Siguió trabajando. «He visto su expediente, o lo poco que hay de él. Es usted una sombra, señor Ortega, un hombre que aparece, construye maravillas y luego desaparece. ¿Qué está escondiendo?» Efraín levantó la mirada por fin. Sus ojos no mostraban enojo, solo cansancio. «No estoy escondiendo nada. Solo no necesito que el mundo me aplauda para seguir haciendo lo que sé hacer». «Pero el mundo ya lo está haciendo», insistió Santiago. «Y si va a llevarse el crédito de este proyecto, al menos tenga la decencia de ser honesto». El albañil dejó la herramienta en el suelo, caminó hasta el ingeniero y lo miró a los ojos. «¿De verdad cree que esto se trata de crédito?»
¿De quién se lleva la gloria? No me diga que no le importa, dijo Santiago, casi escupiendo las palabras. Todos quieren reconocimiento, ¿por qué usted no? Porque yo ya lo tuve, respondió Efraín con voz baja. Y no fue lo que imaginé. Santiago se quedó en silencio. Fui joven como usted, ambicioso, orgulloso. Me ofrecieron títulos, premios, entrevistas, pero cada aplauso venía con una exigencia nueva, cada elogio con una carga que no pedí, hasta que un día me di cuenta de que había dejado de construir con el corazón. Hizo una pausa, así que solté todo. Me fui, cambié mi nombre y empecé de nuevo, sin cámaras, sin flashes, solo con mis manos. Santiago no sabía qué decir. Por primera vez entendía que estaba frente a un hombre que había elegido el anonimato como acto de libertad, no de cobardía. ¿Y ahora qué va a hacer?, preguntó el ingeniero. Terminar lo que empecé, respondió Efraín, y luego seguir mi camino. Y sin decir más, volvió a su obra, como si nada hubiese pasado. Pero algo sí había pasado, porque ese día, por primera vez, Santiago Méndez no vio a un albañil, vio a un hombre libre. Faltaban solo unos días para que el monumento estuviera terminado. Cada bloque estaba colocado con precisión absoluta, cada curva tallada con un cuidado que parecía casi artesanal. No era solo una estructura, era una declaración silenciosa, una lección de humildad construida con cemento y alma. El rumor ya se había esparcido más allá de la ciudad. Universidades de arquitectura pedían permiso para visitar la obra. Periodistas internacionales enviaban correos solicitando entrevistas. Una fundación cultural incluso propuso nombrar el lugar como Plaza de los Maestros Constructores Anónimos. Pero mientras todos se llenaban de admiración, dentro de Santiago Méndez hervía una tormenta. No dormía bien, soñaba con columnas torcidas, con cálculos mal hechos, con presentaciones fallidas frente a inversores que solo preguntaban por el viejo del casco verde. Se había esforzado toda su vida por ser el mejor, por ser reconocido, por no repetir los errores de su padre. Pero ahora toda la atención estaba puesta en alguien que no la quería. Una tarde, después de una reunión con directivos que solo querían saber cuándo se podría entrevistar a don Efraín, Santiago explotó. Salió de la oficina como una ráfaga, bajó a la zona del monumento y, sin avisar, interrumpió el trabajo. «¡Detengan todo!», gritó con voz firme. Los obreros lo miraron con desconcierto. Don Efraín se giró lentamente con la misma calma de siempre. «¿Cuál es el problema, ingeniero?». Santiago sostuvo un documento en la mano. Era una orden formal. «A partir de 1900, este momento, por decisión del comité técnico, usted queda relevado de sus funciones en esta sección. Un equipo profesional se hará cargo de la finalización del monumento». El silencio fue como un disparo en medio del desierto. «¿Por qué?», preguntó uno de los obreros. «Falta solo una semana. No es personal», respondió Santiago, evitando mirar a Efraín a los ojos. «Es una decisión administrativa». Don Efraín no protestó, no se defendió. Solo asintió con la cabeza, limpió sus manos con el trapo y comenzó a recoger sus herramientas. Pero no estaba solo. Uno por uno, los obreros que trabajaban con él comenzaron a dejar lo que hacían. Primero Adrián, luego los más veteranos, luego incluso algunos que no estaban en ese sector. «Si él se va, yo también», dijo uno. «Yo vine a trabajar con él, no con papeles», dijo otro. «No voy a aprender más con planos que con sus manos», agregó un tercero. En cuestión de minutos, media obra se detuvo. El rumor se expandió como pólvora. Los supervisores intentaron calmar los ánimos, pero era inútil. Lo que Santiago había intentado silenciar acababa de estallar. El arquitecto jefe bajó al sitio y encontró a Santiago rodeado de silencio y miradas duras.
¿Qué hiciste?, le preguntó con voz baja. Lo que debía hacer. No podemos permitir que esta obra se transforme en un circo de culto a la personalidad. ¿Un circo?, repitió el arquitecto. ¿Tú crees que esto se trata de fama? Santiago no respondió. Su orgullo lo mantenía en pie, pero por dentro algo se rompía lentamente. Esa noche la obra estuvo más callada que nunca. Don Efraín no volvió al día siguiente. Nadie sabía si regresaría. Algunos decían que se había ido definitivamente, otros que había aceptado la decisión sin discutir, pero algo era seguro. Sin él, el aire en la obra era distinto, más denso, más frío. Adrián, el joven obrero, fue a buscarlo. Caminó varias cuadras hasta encontrar la pensión humilde donde vivía el viejo constructor. ¿Por qué se fue sin decir nada?, preguntó apenas Efraín abrió la puerta. Porque ya no era mi lugar. ¿Y el monumento? La ciudad ya lo lleva adentro. No necesita mi nombre escrito en piedra. Adrián bajó la mirada. Pero antes de irse dijo: usted no quería ser un ejemplo, pero lo es. Efraín no respondió. Mientras tanto, en su casa, Santiago sostenía una vieja foto. En ella su padre, también ingeniero, aparecía junto a una estructura monumental. Pero Santiago no lo miraba a él. Miraba al hombre a su lado. Un joven obrero canoso, con mirada serena, era don Efraín. La foto estaba fechada en 1993, y en el reverso, escrito a mano: a Efraín Ortega, el hombre que enseñó sin palabras. Santiago cerró los ojos, y por primera vez lloró. 3 días de una obra que parecía parada, aunque las máquinas siguieran funcionando y los planos continuaran sobre la mesa. Pero algo invisible había sido arrancado del corazón del proyecto. El silencio de los trabajadores era más elocuente que cualquier herramienta. Los pasos eran más pesados, los gestos automáticos. El alma de la construcción estaba ausente, y todos sabían el motivo. Don Efraín seguía en silencio, alejado de la obra, rechazando todas las visitas, entrevistas y propuestas. Para él, la decisión de Santiago era definitiva. No por miedo, sino por respeto. No quería convertirse en mártir ni en símbolo. Solo deseaba paz. Pero la ciudad no lo dejaba. Las redes sociales estaban llenas de videos, fotos y testimonios. Estudiantes hacían homenajes en sus universidades. Un grupo de ingenieros veteranos publicó una carta abierta. Don Efraín representa la sabiduría constructiva que estamos perdiendo. Es un tesoro vivo. Santiago leyó esa carta con una sensación extraña. No era ira, era vergüenza. Recordó a su padre, la foto que guardaba desde niño, y por fin comprendió por qué siempre se había sentido inseguro, por qué luchaba tanto por reconocimiento, porque, en el fondo, sabía que existía alguien como Efraín, alguien que construía no con las manos, sino con el alma. Y ahora lo tenía frente a él. En la mañana del 4.º día, Santiago se vistió con su uniforme y fue hasta la pensión donde vivía don Efraín. No llevó papeles ni excusas, solo una foto antigua. «Necesito hablar con usted», dijo con firmeza, pero con humildad. Efraín lo observó unos segundos y luego lo invitó a entrar. Dentro del pequeño cuarto, Santiago puso la foto sobre la mesa. En ella, su padre, joven, aparecía junto a una estructura monumental. A su lado, un obrero de cabello canoso y mirada tranquila. «¿Se recuerda de este día?». Efraín observó la imagen durante largo rato. Luego asintió. «Tu padre era un buen hombre, impulsivo, terco pero noble». Santiago tragó saliva. «Siempre quise superarlo, pero creo que olvidé lo esencial». Efraín esperó en silencio. «Olvidé para qué se construye». El viejo maestro respiró hondo. «No se construye para figurar, se construye para servir». Santiago asintió. Tenía los ojos brillosos. «Necesito que vuelva, no por mí ni por la obra, sino por todos los que están aprendiendo a mirar distinto gracias a usted».
Efraín sonrió levemente. No hago milagros, muchacho. Solo pongo ladrillos con cuidado. Pero esos ladrillos están cambiando. Personas, dijo Santiago, incluyéndome a mí. Al día siguiente, a las 7 de la mañana, don Efraín regresó a la obra. No llegó con discursos ni celebraciones, solo entró, colocó su casco y caminó hasta el monumento. Cuando los trabajadores lo vieron, todo se detuvo. Algunos aplaudieron, otros se emocionaron. Adrián corrió hacia él con una sonrisa enorme. Pensamos que no volvería. Me convencieron con una foto vieja, dijo Efraín, haciendo un gesto hacia Santiago, que observaba a lo lejos. Pero el momento más inesperado llegó minutos después. Santiago subió a un tambor de acero, pidió atención y por primera vez habló con humildad frente a todos. Compañeros, quiero decir algo. Hace una semana tomé una decisión equivocada. Me dejé llevar por el ego, por el miedo, por la soberbia. Intenté borrar de esta obra al hombre que más ha aportado, y no me enorgullezco de eso. Hizo una pausa. Todos escuchaban atentos. Hoy quiero agradecer públicamente a don Efraín por mostrarnos que construir no es solo levantar paredes, sino también puentes entre generaciones. Santiago bajó y extendió la mano. El viejo dudó un instante, y luego la estrechó con firmeza. La obra entera aplaudió. El ingeniero y el obrero, el orgullo y la humildad, el futuro y el pasado. Esa mañana algo invisible volvió a nacer en cada persona presente, y la obra por fin volvió a respirar. Al centro de la plaza, rodeado de jardines sencillos y bancos de madera, se alzaba la estructura que don Efraín había imaginado con el alma y construido con las manos. No era alta, no era ostentosa, pero tenía algo que ningún otro edificio en la ciudad poseía: silencio. Un silencio que hablaba. Cada curva, cada ángulo, cada sombra proyectada por la piedra parecía contar una historia. Era un homenaje a lo invisible, a los que construyen sin pedir reconocimiento, a los que entienden que dejar huella no siempre significa dejar nombre. El día de la inauguración, la ciudad entera se reunió. Había periodistas, políticos, estudiantes, maestros de obra, arquitectos, pero no había escenario. No había discursos oficiales, solo un pequeño cartel tallado en bronce al pie del monumento, dedicado a todos los que construyen sin ser vistos y a los que enseñan sin levantar la voz. Santiago Méndez estaba entre la multitud. Vestía su uniforme, pero esta vez sin insignias ni placas. Tenía el rostro sereno. A su lado, Adrián, con los ojos húmedos, apretaba los puños con orgullo. Muchos esperaban que don Efraín dijera algo, que tomara la palabra, que subiera al fin al pedestal que tantos le ofrecían, pero él no lo hizo. Se mantuvo al margen, en una esquina del parque, observando cómo las personas se acercaban, tocaban la piedra, tomaban fotos, sonreían. Algunos incluso se quedaban, en silencio por minutos, sin saber por qué. Santiago se acercó. Se quedaron un momento sin hablar. Luego, el ingeniero dijo: «Hay algo que no entiendo». «¿Qué cosa?», preguntó Efraín sin dejar de mirar el monumento. «Usted lo hizo todo, pero no quiso que su nombre quedara aquí. ¿Por qué?». Efraín sonrió con la mirada. «Porque todo lo que vale no necesita ser firmado». Un grupo de niños pasó corriendo frente a ellos. Uno se detuvo, miró el monumento y preguntó en voz alta quién lo construyó. Adrián iba a responder, pero Efraín levantó suavemente la mano. «Un hombre cualquiera», dijo, y los niños siguieron jugando. Ese fue su legado. No los premios, no los titulares, no la fama. Su legado fue recordarles a todos que construir es un acto de amor, que levantar una pared con cuidado puede cambiar más vidas que un discurso en un congreso, que a veces los verdaderos genios no están en las universidades, están mezclando cemento bajo el sol.
Esa misma noche, don Efraín empacó sus pocas pertenencias en una mochila vieja. Nadie lo vio salir, ninguna cámara lo siguió. Simplemente se fue como había llegado, en silencio, pero esta vez dejó algo atrás que no se podía borrar. La ciudad no volvió a ser la misma, Santiago tampoco, y cada vez que alguien se detenía frente al monumento para tocar la piedra y cerrar los ojos, sentía que en algún rincón del aire una mano invisible seguía construyendo. Si esta historia te conmovió, suscríbete ahora y activa la campanita para no perderte lo que viene. Porque en nuestro próximo video conocerás el caso de un juez que intentó humillar a una señora sencilla, pero terminó recibiendo la mayor lección de su vida. No te lo puedes perder.